El hueso efenoides va a ser un hueso impar, medio y simétrico, quien va a estar formando parte de la base del cráneo. Va a presentar para su estudio un cuerpo, las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. El cuerpo del hueso efenoides tiene una forma cuboidea, por tanto presenta 6 caras. En esta cara superior podemos encontrar esta superficie cuadrilátera que es el yugum efenoidal. También se pueden apreciar estos canales que alojan a los nervios olfatorios. Se puede observar el canal para el quiasma óptico y esta gran excavación que es la silla turca, que se encuentra delimitada de manera anterior por el tubérculo pituitario y por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. En la cara inferior del cuerpo del efenoides encontramos la cresta inferior del efenoides que se articula con el vómer. También el pico rostrum que resulta de la fusión de la cresta anterior y de la cresta inferior. Se puede apreciar además la base de implantación de la ala interna de las apófisis pterigoides. En la cara anterior del cuerpo del efenoides podemos apreciar la cresta anterior del efenoides que se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Hacia afuera podemos observar estos orificios de entrada a los senos efenoidales. También se aprecia estas superficies que están destinadas a articularse con la cara posterior de las masas laterales del etmoides. La cara posterior del cuerpo del efenoides presenta la lámina cuadrilátera que se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. En la cara lateral del cuerpo del efenoides, llegando al borde superior, se desprenden las alas menores y llegando al borde inferior las alas mayores. Entre ambas alas podemos observar este canal, que es el canal cavernoso, que aloja a la arteria carótida interna. Para su estudio, presenta una forma triangular de 2 caras, una cara superior que se relaciona con el lóbulo orbitario, una cara inferior que se relaciona con la fosa orbitaria, 3 bordes, uno anterior que se articula con el hueso frontal y el etmoides, un borde posterior cóncavo hacia atrás que termina hacia afuera en la apófisis sifoides y hacia adentro en la apófisis clinoides anterior. El borde interno se encuentra fusionado con el cuerpo del efenoides, quienes delimitan el agujero óptico por el que transcurren el nervio óptico y la arteria oftálmica de Willis. Las alas mayores del efenoides presentan 3 caras. Una cara anterior que está en relación con la fosa orbitaria, una cara externa que la podemos dividir en 2 porciones. Una porción superior que forma la fosa temporal que presta inserción para el músculo temporal y una porción inferior que forma parte de la fosa cigomática prestando inserción para el fascículo superior del músculo pterigoideo externo. Y vamos a tener la cara posterior que forma parte de la fosa cerebral media que está en relación con el lóbulo temporal. Los bordes de las alas mayores del efenoides van a ser un borde anterior que se divide en un borde anterosuperior y anteroinferior, el borde anterosuperior que se articula con el hueso frontal y el borde anteroinferior con el hueso malar. El borde externo cóncavo hacia atrás se articula con la escama del hueso temporal. El borde interno del ala mayor del efenoides. Aquí podemos apreciar cómo el ala se fusiona con el cuerpo. Va a presentar una serie de accidentes anatómicos, comenzando con la hendidura efenoidal, que se encuentra constituida por el ala mayor, el ala menor y el cuerpo del efenoides. Por aquí transcurren los siguientes elementos: el tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común, el cuarto par craneal, que es el nervio patético, el nervio oftálmico de Willis, que es la primera rama del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, la vena oftálmica y filetes nerviosos del plexo simpático. La vista anterior de la hendidura es fenoidal.
El agujero redondo mayor por el que transcurre el nervio maxilar superior, que es la segunda rama del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Anterior también podemos apreciar el agujero redondo mayor. Este otro orificio que podemos observar es el agujero oval por el que pasa el nervio maxilar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino, conjuntamente con la arteria meningia menor y su vena. Una vista inferior del mismo agujero oval. El agujero redondo menor por el que pasa la arteria meningia media y su vena. En una vista inferior, el agujero redondo menor. Por último, describiremos las apófisis pterigoides, que en número de 2 se desprenden de la parte inferior de este hueso. Las apófisis pterigoides presentan una base de implantación, una ala interna, una ala externa y una fosa pterigoidea. La base de implantación presenta dos raíces, una raíz interna y una raíz externa. La raíz externa es más voluminosa y se desprende del ala mayor del efenoides. En cambio, la raíz interna se desprende de la cara inferior del cuerpo del efenoides. En la misma podemos observar el orificio posterior del conducto vidiano. En esta vista podemos apreciar el orificio anterior del conducto vidiano por el que pasan el nervio vidiano, la arteria y su vena. En el ala interna de la apófisis pterigoides podemos observar una cara interna, una cara externa. La cara interna va a estar en relación con las fosas nasales, la cara externa en relación con la fosa pterigoidea. En su borde posterior, de arriba hacia abajo, podemos apreciar esta escotadura, que es la escotadura tubaria, que va a estar en relación con la trompa de Eustaquio, la espina tubaria y, para terminar, en un borde filoso, el gancho pterigoideo. La externa presenta dos caras también, una cara interna y una cara externa. La cara interna está en relación con la fosa pterigoidea y la cara externa presta inserción para el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. En su borde posterior presenta una espina bastante pronunciada, que es la espina de Civinini, que presta inserción para el ligamento pterigoespinoso. El borde anterior de ambas alas, al fusionarse, prácticamente forman una cara anterior, que al articularse con la cara posterior del maxilar superior, forman la fosa pterigomaxilar. Y la parte inferior de los bordes anteriores delimita un área triangular que se articulará con la apófisis piramidal del palatino. La fosa pterigoidea es una excavación profunda que se encuentra entre ambas alas, donde se presta inserción para el músculo pterigoideo interno.